Diócesis de Cartago. Jubileo Peregrinos de Esperanza. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy nos unimos en oración como una sola familia de fe para ofrecer al Señor nuestras intenciones y recibir su gracia. Preparemos nuestro corazón para vivir este encuentro con Cristo en la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Letrán y necesitamos recurrir a nuestros orígenes y raíces cristianas para comprender el significado de esta celebración en este domingo 32 del tiempo ordinario, al que se superpone esta celebración. Esta Basílica de San Juan de Letrán es la Catedral de Roma, erigida en el año 320, madre de todas las iglesias, y ahí está la cátedra de su obispo, que es el Papa, aunque ahora tenga la residencia en San Pedro del Vaticano. Esta iglesia es símbolo de la autoridad y el magisterio de Pedro y sus sucesores, los papas, y con su enseñanza representan el liderazgo espiritual de la Iglesia Católica. Participemos con devoción y activamente de estos santos misterios. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vivas y elegidas, preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia, que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior, que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar, y
y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Celebramos ayer la dedicación de esta catedral de Cartago. Un día antes de la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral de Roma, la Catedral del Papa, como escuchamos en el comentario inicial. Desde siempre el ser humano ha separado lugares, sitios, altosanos, montañas, construcciones, para un contacto con la divinidad. Se encuentra a lo largo de la historia de la humanidad que el ser humano siempre está sediento de esa comunicación con lo divino. Aún podemos hablar de los pueblos más primitivos. En nuestra historia de la salvación, a partir del arca donde se llevaba las tablas de la ley,
partir de ahí y de la tienda de reunión que los israelitas se han construido también para esa comunicación con la divinidad, encontramos como el origen del templo de Jerusalén. El primero construido por Salomón, a instancias de la recomendación de su padre David. Luego ese templo fue destruido por los asirios, reconstruido nuevamente y en el año 70 destruido por los romanos. El templo de Jerusalén jamás se volvió a construir. Queda el muro de las lamentaciones, donde los hermanos judíos van a orar pidiendo la liberación del pueblo y la venida del Mesías, toda vez que no aceptaron a Jesús. Y a partir del cristianismo, ciertamente la construcción de basílicas, primero las catacumbas, donde celebraban los cristianos ocultos por miedo a las persecuciones, pero después fueron surgiendo las basílicas, las famosas basílicas de Roma, y los templos, que los encontramos por doquier. El lugar sagrado, el lugar santo, el lugar de la comunidad. En su mensaje, el apóstol Pablo, y lo encontramos también en el mensaje de las cartas de San Pedro, encontramos que ese templo primero que hay que construir es el templo de la comunidad. Y también dice San Pablo, ese templo es nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y luego sí, la construcción del templo material, del lugar sagrado, del lugar santo. En aquel templo de Jerusalén había un espacio que era el patio de los paganos, donde iban los vendedores de bueyes, de vacas, de corderos, de palomas, a cambiar monedas para que los judíos que hacían promesas las pudieran de alguna manera intercambiar. Por ejemplo, el primogénito, nos narra también el Santo Evangelio, cuando la presentación del niño Dios en el templo había que rescatarlo, porque los primogénitos pertenecen a Dios, y entonces se rescataba por una ofrenda que iban a comprar allí en el patio ese de los paganos. Ahí es donde llega Jesús, ahí es donde hace el cordel, donde les vuelca las mesas y donde los saca de allí, para que respeten, digamos, el lugar sagrado. Y le preguntan, ¿qué signo haces? ¿Qué signo nos muestras para que obres de esa manera, para que obres así? Lo primero que hay que decir es que Jesús en sí mismo es un signo. Jesús es el signo. Pero Él da otro. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y comienza una especie de burla. 46 años nos ha costado construir este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y todo viene a ser claro después de la resurrección. Hablaba Él de eso, de cuando resucitó de entre los muertos. Los judíos, los discípulos, comprendieron ciertamente que se trataba de ello, de eso, de resucitar de entre los muertos. La resurrección viene a dar claridad a todo, viene a dar claridad a este acontecimiento, al acontecimiento mismo de la transfiguración. Recordemos que cuando bajaban del monte Tabor le dice a los
los 3 discípulos que habían ido con él, Pedro, Santiago y Juan: no digan nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. Y estos entonces meditaban, pensaban qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Lo comprendieron después plenamente, y las Escrituras, el Antiguo Testamento, las palabras de Jesús, la misma persona de Jesús, todos estos signos vienen a ser claros con la resurrección. La comprensión total de toda la historia de la salvación se da a partir de la resurrección. En fin, otro de los temas para reflexión que nos presenta esta fiesta de la dedicación de la Basílica del Letrán es lo que dice el mismo San Pablo: no saben que es un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cuando sabemos ciertamente el destino de los pueblos, cuando somos conscientes de que es a través de Él también que nosotros nos comunicamos con el Señor, nos comunicamos con los demás, nos mostramos a nosotros, nos pide San Pablo que ese templo, que es nuestro propio cuerpo, donde habita el Espíritu del Señor, tiene que ser lo suficientemente cuidado, lo suficientemente honrado. Hoy, cuando algunas de esas virtudes, como el pudor, vienen desapareciendo totalmente, uno pregunta a alguien si sabe qué es esa virtud del pudor, el cuidado del propio cuerpo, no lo sabe. Es necesario volver sobre esos mismos temas y sobre esos mismos asuntos, siendo nuestro cuerpo un regalo maravilloso del Señor. Para nuestra comunicación tendremos que dar gloria a Dios con Él. Para eso nos ha llamado, para eso nos ha elegido. El sacramento del bautismo nos elige ciertamente entonces en esos templos vivos del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos ayude, primero, a dar el valor que tiene el templo del Espíritu, nuestro propio cuerpo, pero también el templo que es la Iglesia, donde nosotros, como piedras vivas, lo dice San Pedro, entramos a formar parte. Es el templo que es la Iglesia. Y lo mismo el respeto debido y la consideración debida a nuestros templos, santuarios y capillas, porque es el lugar también de la comunicación del hombre con Dios. Así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, la fiesta de la dedicación de la Basílica del Letrán nos recuerda que somos el auténtico templo de Dios, edificado por Cristo y su Espíritu. Puesta en Jesús nuestra mirada, expresemos hoy nuestras necesidades cantando. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad.
bendiga esta diócesis y en ella bendiga también a todos los obispos del mundo. Oremos. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo, para que sea reflejo de la Jerusalén celestial, embellecida y edificada por el testimonio y la fe de los creyentes sobre piedras vivas y escogidas. Oremos. Oh Señor, escucha por los que se han alejado de Dios, porque se han desilusionado de la Iglesia y de las personas que han encontrado en ella, para que puedan encontrar hermanos y hermanas que viven la fe con autenticidad y puedan descubrir que la salvación que viene de Dios supera las barreras de nuestra fragilidad y de nuestros límites. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, para que no olvidemos nunca que somos templo de Dios y que todos somos llamados a ser con nuestra vida piedras vivas de su Iglesia. Oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Acompaña el camino de la Iglesia, Señor, para que tu nombre permanezca para siempre en ella y en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por
apartar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración, para que con la ayuda constante de tu gracia seamos templos del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida. Y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo, la Iglesia, representada en edificios visibles, para que como madre gozosa por la multitud de sus hijos, ella se establezca en tu gloria en el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Laura y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete eucarístico, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Del Espíritu de Cristo resucitado, dense un fraternal saludo de paz.
Israel, Señor. Oremos. Oh Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, concédenos por la participación de este sacramento ser templo de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Mañana los invitamos al quinto lunes al misericordioso. Recuerden que hay osarios y celisarios disponibles, igualmente la cuotica de mantenimiento que les hemos estado pidiendo, que son 4.000 pesitos al mes o 50.000 al año. No olviden el mercadito para los más necesitados. Están disponibles el librito de 5 minutos en familia y los calendarios católicos. La intención del viernes 28 de noviembre a las 12 del día está disponible. Y el bono de amor a la catedral. Recuerden que buscamos 1.000 personas que nos regalen 10.000 pesos para hacer unos arreglos en la sacristía. Y se les entrega un bono que rifa el 26 de este mes un niño Dios y el 24 de diciembre 1.000.000 pesos. Muchas gracias a todos los que ya han colaborado y los que piensan colaborar. El bono está disponible allí en la sacristía. Los que deseen llevar este volante sobre
la fiesta que celebramos ayer de la dedicación de nuestra catedral, lo pueden coger de aquí, de esta mesita. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hemos celebrado esta fiesta para recordar que estamos unidos por una misma fe y que la Iglesia de Roma, la Iglesia del apóstol Pedro, es el punto de referencia fundamental de nuestra fe católica. Vayamos a seguir siendo una Iglesia unida en comunión con el Papa, vicario de Cristo en la tierra. Socorre, Señor, al pueblo fiel que te suplica, y en tu bondad concede a la fragilidad humana cuanto le conviene, para que se entregue a ti con sincero corazón y goce con auxilios para la vida presente y futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclínense para recibir la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo, buena semana para todos.